Entonces, a continuación vamos a ver cómo realizar el modelado de la gorra de Mario Bros dentro de NX. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro ambiente de NX. Para poder realizar la gorrita de Mario Bros, nosotros vamos a utilizar o vamos a basar el diseño a través de fotografías. Estas fotografías nosotros simplemente tenemos que importarlas dentro del software para utilizarlas como base y empezar a diseñar a raíz de ellas. Para poder hacer esto, nosotros nos tenemos que ir dentro de la pestaña Tools y vamos a utilizar Raster Image. Este comando nos va a permitir seleccionar nosotros alguna imagen y de ahí comenzarla a importar para poderla colocar en algún plano de nuestro sistema de coordenadas. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente yo le indico en qué plano quiero colocar la imagen. De ahí yo voy a seleccionar la ruta donde tengo guardada dicha imagen. La selecciono y la colocamos. Nosotros podemos ubicar la imagen a cierta distancia, con ciertos giros, cierta posición, entre otros, para poder colocarla dentro de nuestro ambiente de trabajo. Por ejemplo, yo tengo ya aquí colocadas 3 imágenes. Tengo una vista frontal, tengo una vista lateral y tengo una vista superior. La intención de esto, o para que pueda salir bien los ejercicios, es que las imágenes estén a la misma escala y las ubiquemos en sus respectivos planos. Por ejemplo, la vista superior la dejo en medio del sistema de coordenadas. La vista lateral la coloco en medio de nuestra vista superior y la alineo con el resto de la estructura, es decir, que inicien y terminen en el mismo lugar. De ahí coloco la vista frontal. La vista frontal también trato de hacer que coincida en la mitad y la coloco. Una vez que colocamos las imágenes, las vamos a utilizar para poder empezar a diseñar nuestra figura. Tenemos varias formas de diseñarla. Algunas de ellas es a través de utilizar curvas, en las cuales yo voy a comenzar a dibujar encima de las imágenes y como estamos trabajando con curvas 3D, yo voy a poderlas mover a lo largo del ambiente de trabajo. Sin embargo, también contamos con la herramienta de modelado tipo arcilla, el cual nos facilita muchísimo más el diseño de piezas más complejas a través de superficies. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta. Voy a seleccionar que quiero trabajar el modelado tipo arcilla. Le voy a decir que quiero generar un primitivo, que es una figura básica para empezar a trabajar. Y yo puedo seleccionar entre si requiere una esfera, un cilindro, un bloque, entre otros. En mi caso voy a comenzar a trabajar directamente con una esfera. Una vez que yo ya ubico que quiero trabajar con una esfera, simplemente posiciono, por ejemplo, en la vista lateral y voy a comenzar a colocar mi esfera sobre mi imagen. No importa si la esfera esté muy grande o muy pequeña, simplemente la voy a comenzar a colocar para poder trabajar con ella. Aquí ya la tengo colocada. Como podrán observar, a esa esfera se le ha dividido en varias caras. Tenemos 4 de los lados, una superior y una inferior. Adicional a esto, está siendo encapsulada a través de un recuadro o un cubo. Este cubo, como son las caras, los bordes o los vértices, me van a permitir deformar la esfera hasta obtener la figura deseada. Nuevamente, es similar a como si estuviéramos diseñando con algún tipo de plastilina o arcilla. Para hacer más fácil este trabajo, yo voy a comenzar a trabajar únicamente con la mitad de la esfera y quiero que el resto mantenga cierta asociatividad, como si se tratara de un modelado tipo espejo. Para ello voy a activar el comando de modelar de forma simétrica, en el cual yo voy a utilizar un plano, ya sea del sistema de coordenadas o alguno adicional que haya generado, y voy a utilizarlo como simetría. Cuando hacemos esto, vamos a observar que el cubo se va a dividir, se queda nada más la mitad y por lo tanto, conforme yo vaya deformando alguno de los extremos, el otro también se va a comenzar a deformar. Por ejemplo, observen que voy a tomar este borde, lo jalo y se jala de la misma forma en ambos lados. Ahora, voy a comenzar o voy a tratar de hacer que esta esfera coincida con la parte de la gorra. La parte de la visera, esta parte de aquí enfrente, la vamos a hacer posterior. Ahorita vamos a dar principalmente la forma
al cuerpo del gorrito. ¿Cómo vas a hacer esto? Primeramente voy a opacar, voy a hacer un poco translúcida nuestra figura para poder observar al momento de estarla colocando sobre nuestra imagen. Para ello me voy a ir a la pestaña de View, voy a seleccionar editar el objeto, selecciono mi esfera y voy a decirle que quiero que tenga cierta transparencia. Con esto, por más que yo la jale o la deforme, siempre voy a poder estar observando la imagen que tengo de fondo. ¿Se fijan? Ahora, voy a comenzar a deformar un poquito. ¿Cómo lo deformo o cómo trabajo con esto? Me voy a ir a la de Transform. Voy a darle un reset para quitarle parámetros que estuvieran anteriormente guardados. Y voy a seleccionar ya sea un borde, aquí está el borde, un vértice o la cara completa que yo quiero deformar. Lo selecciono, le digo transformar porque le estoy indicando que voy a tener un movimiento. Aquí está la flechita y simplemente comienzo a jalar. Voy a ir jalando la estructura y voy a tratar de que coincida con los contornos de la gorra. Como podrán observar, se va deformando de forma simétrica, pero no necesariamente se va deformando en forma circular. Yo puedo entrar un poquito más en detalles dentro de mi figura, dividiendo más las caras. Si se fijan aquí, tengo únicamente estas 6 caras. Yo puedo dividirla todavía en más secciones para tener más cantidad de detalle. ¿Cómo lo hago? Selecciono dividir cara. Le digo cuáles caras quiero dividir. Por ejemplo, voy a dividir las laterales. Y le voy a decir cuáles objetos quiero utilizar de referencia para comenzar a dividirlos. Por ejemplo, voy a utilizar el borde horizontal. En cuanto selecciono, vamos a ver que aparecen como si fueran dos cortes. Yo puedo seleccionar varios bordes a la vez. Puedo decirle horizontal, vertical. De aquí yo le puedo decir la cantidad de secciones en las cuales quiero que se divida. En este caso voy a dejarle que sean 2 y 2. Le damos clic en OK. Y vamos a ver cómo nuestra figura se ha dividido. De aquí voy a comenzar a mover cada uno de los puntos para tratar de acomodar y que se mantenga de una forma un tanto circular. Puedo seleccionar varios puntos, puedo seleccionar un solo punto y de aquí voy a ir deformando. La intención de esto es deformar de tal modo que se quede lo más apegado a la imagen posible. Si fijan, yo voy jalando, inclusive si no quieren tener que estar regresando a darle aplicar, con el clic medio del mouse, si ya está en color sombreado el aplicar, con el clic medio del mouse se va generando solito. Entonces puedo ir deformando los puntitos, simplemente es cuestión de seleccionarlos, o inclusive puedo utilizar los de giro. El de giro me va a permitir inclinar los ejes y modificar un poquito más la forma en la que estoy trasladando los objetos. Vamos deformando. Hasta ir dando más o menos la forma a nuestro gorrito. Inclusive, si llegamos a notar que alguna parte no se deformó de la forma que yo lo requería, recuerden, siempre podemos dividir más las caras. Por ejemplo, voy a dividir más estas caras, simplemente las voy a seleccionar. Selecciono el borde que voy a utilizar de referencia. Voy a decirle que se divida una más. Y de aquí yo puedo comenzar a jalar solamente este puntito. ¿Se fijan? Con esto más o menos cumplimos la forma circular de la vista de arriba. Mientras mejor lo dejemos empalmados, por ejemplo aquí todavía está un poquito más arriba, pues más apegado va a ser el dibujo. Ahora, ya lo tenemos de un lado. Tenemos que comenzar a convertir el siguiente. Ya sea que me vaya a la vista frontal o a la vista lateral. Y vamos a trabajar de la misma manera. Yo, por ejemplo, voy a comenzar a dividir las caras que tenemos laterales.
Aquí se me quedó una. Recuerden, tienen que estar todas iluminadas. Selecciono y comienzo a dividir. Ojo, el dividir de un cara no necesariamente modifica el resto de la pieza. Y ya de aquí voy a comenzar nuevamente a jalar cada uno de los puntitos. Yo empiezo primeramente por los principales, por ejemplo voy a bajar esta. Bajo esta otra. Y de ahí ya simplemente comienzo a ajustar las que hagan falta. Por ejemplo, estas de aquí, puedo torcer tantito si es necesario y estar acomodando. Puedo agarrar de varios puntos a la vez, no hay ningún problema, nada más tengan cuidado de haber quitado la selección previa. Por ejemplo, en esta parte de aquí, se fijan, agarra los de abajo junto con los de arriba. Si quiero deseleccionar, con el Shift sostenido, clic izquierdo, deselecciono y puedo comenzar a jalar el resto de la estructura. Así me voy a ir deformando toda la estructura hasta completar nuestra forma. Vamos a tener que repetir esto en cada una de las visualizaciones. Yo voy a hacer primero una vista, luego la otra y al último acomodo la tercera. Como podrán observar, los procedimientos se van a estar repitiendo, es decir, yo voy a seleccionar, dividir caras y voy a comenzar a jalar los puntitos. Como verán, pues esto es muchísimo más sencillo a tener que yo generar curvas y de las curvas comenzar a generar las superficies. Inclusive puedo jalar por completo líneas para deformar un poquito más las piezas. Nuevamente vamos a tratar de que coincida lo mayormente posible con la imagen que tenemos de nuestro gorrito. Mientras más coincida, muchísimo más fácil de modelar. Para no hacer tan largo este video, les voy a mostrar cómo debería de quedar el acomodo de las superficies. Si se fijan, es exactamente la misma herramienta. Voy a hacerlo otra vez transparente para que puedan visualizar mejor cómo se ve contra la imagen. Y miren, ya por ejemplo, aquí tenemos cómo se ve en una visualización. Voy a ocultar un poquito, que no se vea los puntitos para que sea más fácil de que usted lo visualice. Miren, aquí se ve el puro sólido. Hacemos el acomodo de una de las caras, el acomodo de la otra y el acomodo de la otra. Les digo, mientras más coincida con la imagen es muchísimo mejor. Sin embargo, si no coincide del todo, por ejemplo, yo aquí la esquinita, si se fijan, se ve como muy picuda. Yo la puedo dejar que sea redondeada, no hay ningún problema. Entonces, aquí ya tenemos la gorrita generada a través del diseño tipo arcilla. Voy a volver a mostrar los bordes. Aquí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos la parte del cuerpo, lo siguiente es comenzar a generar la parte frontal, que sería la visera. El hecho de que ustedes hayan utilizado el modelado tipo arcilla no significa que ya no podamos utilizar otras operaciones como son extrusiones, revoluciones o barridos a lo largo de la guía. Esto, a pesar de que está generado con superficies, yo puedo seguir trabajando sin ningún problema con otras operaciones. Por ejemplo, para hacer la visera voy a utilizar los comandos del sketch. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo me voy a ir a sketch y voy a seleccionar uno de los planos. Yo aquí estoy trabajando con la versión de NX, la 1953. Razón por la cual a lo mejor algunos de ustedes van a observar que al momento de generar el sketch aparece estas nuevas características que son los planos. Anteriormente simplemente nosotros seleccionábamos el sistema de coordenadas, se agregaban los planos, ahora aparecen estos tres planos que nos están indicando si estoy utilizando el plano superior, el frontal o el derecho. Entonces selecciono, digo que aquí voy a hacer el sketch
Le damos OK. Y tengo la visualización de mi sólido y la visualización de la imagen. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a comenzar a trazar esta forma de la gorra. Por ejemplo, voy a generar una línea. Pueden utilizarlo como una línea, pueden utilizarlo con SP-Line, incluso un arco, en dado caso que se viera así como que esté un arquito aquí, no hay problema. Y voy a jalar y voy a tratar de colocar más o menos, se fijan aquí tengo la mitad del diseño, que se quede en el centro. Por ejemplo, le voy a decir que quiero trabajar con todo el ensamble completo para que me active los puntitos, el Snap Object, de forma que yo pueda seleccionar este bordecito. Coloco la línea. Aquí la tengo. Y ahora con los nuevos formatos de trabajo, yo puedo simplemente, por ejemplo, si quiero hacerla más larga, puedo seleccionar simplemente el puntito y arrastro. Por ejemplo, voy a hacer un poquito más larga porque más vale que me sobre material a que me llegue a faltar. Termino mi sketch, finalizo y ya tengo el sketch que me va a servir de base para comenzar a generar la visera. Voy a cambiar un poquito de color del fondo para que puedan visualizar mejor las operaciones. Aquí está. Entonces tengo aquí mi sketch y lo que voy a hacer es generar una superficie que se mueva a lo largo de la forma del gorrito para generar la superficie, cortar y dar la forma de la visera. Para ello, como yo voy a utilizar un sketch que quiero que se mueva a lo largo de un borde, voy a tener que utilizar la herramienta de barrido a lo largo de la guía. Donde la encuentro, me voy a ir a la pestaña de superficie, voy a buscar en More y voy a seleccionar barrido a lo largo de la guía. De aquí me va a pedir sección. La sección es aquel sketch o aquella curva que voy a utilizar como base y se va a mover a lo largo de una guía. En este caso mi sección es este sketch. La guía es la ruta por la cual se va a tener que mover la sección. Yo puedo utilizar una SP-Line si la tengo generada, por ejemplo, si tuviera yo esta, la puedo utilizar, o inclusive puedo utilizar los mismos bordes que tenemos de nuestro sólido. Por ejemplo, voy a utilizar los bordes. Voy a marcar este borde y este borde. Vamos a observar que se genera la superficie, ¿sí lo ven? Voy a hacerlo hacia un lado y de ahí voy a hacer un espejo. Como este se encuentra en medio, si yo quisiera también agregar los anteriores, voy a comenzar a ver que la lámina se dobla. Entonces, simplemente selecciono un lado y ahorita me encargo de realizar un espejo. Ahora, si se fijan, aquí la lámina no llega hasta abajo. Yo puedo extender la lámina utilizando el comando, por ejemplo, de Extend, o pudiera modificar el sketch para hacerlo un poquito más largo. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar Extender porque también quiero jalarlo hacia aquí arriba. Voy a ver la vista frontal, nada más para asegurarme que la visera se quede dentro, es decir, que no se me haya quedado la lámina muy corta y se alcance a ver la visera de lado. Y le doy clic en OK. Voy a ocultar tantito el sólido. Voy a hacer un poquito transparente la lámina para que puedan visualizarlo mejor. Aquí está. Y aquí tenemos parte de la visera. Ahora, yo quiero llevar esta misma superficie del otro lado. Para ello me voy a ir, por ejemplo, a la pestaña Home y voy a utilizar un espejo. Sabemos que tenemos tres tipos de realizar espejos. Puedo utilizar espejo de operación, puedo utilizar espejo de geometría o puedo utilizar espejo de cara. En este caso me es más conveniente utilizar el de geometría porque no me interesa copiar solo una operación. Recuerden, este tiene la operación de barrer a lo largo de la guía y extender, serían dos. No me interesa tanto el de cara porque tendría que seleccionar varias caras, pero el de geometría se va a llevar todo un cuerpo. Entonces yo simplemente con un clic se selecciona todo, le digo el plano que voy a utilizar como simetría y se hace la copia. De ahí simplemente vamos a utilizar el comando de coser para que estas superficies se vuelvan una sola. Y de aquí voy a comenzar a realizar el corte. ¿Cómo realizamos el corte? Yo, por ejemplo, voy a utilizar nuevamente un sketch.
Ahora lo voy a hacer en el plano superior. Y por ejemplo voy a utilizar una SP-Line. ¿Cómo se utiliza este comando? Yo simplemente voy a generar puntitos donde quiero ubicar la línea. Aprovechando que mi imagen está un poquito poligonal, voy a ir seleccionando donde se ven más o menos los picos del polígono. Y solita se va a encargar de darle la curvatura. ¿Sí lo ven? También esta se puede hacer tipo espejo. Yo puedo hacer nada más una mitad y ya duplicar el otro, o puedo seguir por completo la figura. Si por alguna razón alguno de los puntos se agrega mal, simplemente seleccionan, arrastran y van colocando. Si se fijan, una propiedad que tiene este comando es que yo puedo mover los puntitos y se va a encargar de mantener la curvatura y la tangencia con el resto. Por eso es que yo jalo uno y se deforma el resto de la curva. Ya tengo el sketch, lo voy a finalizar y puedo utilizar, por ejemplo, una extrusión para generar la superficie. Recuerden, si un sketch se encuentra abierto, es decir, no genera un área cerrada, y utilizo la extrusión, automáticamente lo genera como una superficie. Voy a decirle que sea simétrico para que corte hacia ambos lados. Y voy a extender un poco los lados para cerciorarme de que lo atraviesa por completo. Recuerden, puedo irme a superficie, extender lámina. Aquí lo tengo y la extiendo. Ahora sí, yo ya quiero cortar. ¿Cómo voy a cortar? Puedo utilizar cortar lámina, en el cual me va a pedir objetivo, que es la lámina con la que yo me quiero quedar. Puedo utilizar bordes o superficie. Y de aquí me va a dar la siguiente opción, que es con qué quieres quedarte o qué quieres eliminar. Si yo le digo quedar, tengo que quedar iluminado en color amarillo aquella parte que es de mi interés. Si yo quiero descartar, tengo que dejar en color amarillo aquella parte que quiero eliminar. En este caso le voy a decir mantener porque ya me selecciono lo que yo deseo dejar. Le damos OK y puedo ocultar esta otra. Con esto ya tenemos la visera. Ahora, voy a volver a mostrar mi sólido. Voy a quitarle un poquito a ambos la transparencia. Aquí está. Y si se fijan, a pesar de que uno lo hicimos como superficies, este es un sólido. ¿Por qué? Porque lo generé con una figura sólida. Hay opciones de trabajar con una figura de láminas, pero esta es como una sólida, por eso es que me muestra material. Si yo quiero juntar estos dos, que es el gorro con la visera, yo tengo que tener ambos como sólidos. ¿Cómo voy a hacer sólido la visera? Yo puedo utilizar el comando de grosor. Me voy a superficie, voy a darle un grosor. Puedo seleccionar la visera. Voy a utilizar, por ejemplo, curvas tangentes para que se seleccionen todas. Y le digo un espesor de pared. En este caso voy a dejarle 0.1. Se genera la superficie, se genera el sólido. Y aquí, si yo hago un corte de sección, vamos a observar nuevamente que tenemos el sólido. Como nota, van a observar que aquí se ve como hueco. Esto es porque hay interferencia, es decir, un cuerpo se está introduciendo dentro del otro. Hasta que no le demos unir, se va a quitar esa interferencia. Ya tenemos casi por completo el gorro. ¿Qué nos faltaría? El logotipo clásico de la letra M. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Voy a generar un plano, datum plane, que sea paralelo al plano ZX. Y le voy a dar cierta distancia. ¿Qué distancia le voy a dar? La distancia que sea, simplemente quiero que se quede dentro de mi gorrito. Si se fijan, aquí lo tengo más o menos. Le voy a dar clic y aquí voy a comenzar a hacer el sketch. Si el plano se queda muy chiquito, no hay problema. Recuerden, esto es solo para visualización. Pero si necesitan hacerlo más grande por alguna razón, simplemente lo jalan. Nuevamente, esto es visualización, no significa que el plano solo llega hasta aquí.
El plano realmente se extiende hasta el infinito. Hago un sketch, coloco y voy a comenzar a hacer aquí la figura. ¿Qué figura voy a hacer? Voy a hacer un círculo. Aquí está, más o menos. Y voy a generar la letra M. Puedo hacer nada más la mitad, utilizar un espejo de sketch para generar el resto de la M y con offset voy a darle el grosor. Es muy importante tener cerrada la letra M, entonces con línea cierro el resto del sketch. Ya lo tengo. Voy a ocultar tantito mi sólido y voy a hacer una extrusión de cada uno de ellos. Va a ser la extrusión del círculo. ¿Cuánto le voy a dar? Lo suficiente como para que se salga o atraviese por completo el gorrito. Más o menos por aquí. Y selecciono también mi letra M. Para seleccionar rápido la letra M, por ejemplo, yo le puedo decir regiones. Selecciono la M. Hago la extrusión y la M la voy a hacer un poquito más afuera del círculo. Ahora, aquí ya está este. Y se fijan, pues está saliendo, parece más un botón que el grabado del gorrito. Yo lo quiero cortar, pero quiero que tenga la curva de nuestro sombrero. Para ello voy a ocultar tantito, tanto el cilindro como la M. Voy a irme a la pestaña Home y voy a seleccionar Extraer Geometría. ¿Qué hace Extraer Geometría? Me va a permitir hacer una copia, puede ser asociativa, de una cara, una curva, punto, sketch, entre otros. Yo, por ejemplo, voy a decir cara, quiero el método de selección de cara simple y selecciono estos dos, que es donde está ubicado el logo. No significa, si se fijan ya no se ve el sólido, no significa que lo eliminé, aquí sigue, lo único que pasó es que ha sido oculto. Ahora, ya que tengo este, voy a poder utilizar un offset de la superficie. El offset me va a permitir hacer otra copia de esta figura, pero moverla un poco hacia enfrente, un poco hacia atrás. Por ejemplo, tengo esta, le voy a dar un valor de 0.2 y voy a hacer el primer corte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo la gorrita. Voy a mostrar la M y le voy a decir Trim Body. Quiero cortar con este, se fijan, me marca los dos. Si yo quiero que me seleccione solo uno, tengo que coserlos. Entonces, voy a hacer Trim Body de este, fíjense cómo ya solo me marca uno. Entonces voy a mostrar la M, quiero cortar la M, por eso es mi target, con Tool, que es la herramienta, la superficie. Le doy OK. Listo. Ahora voy a hacer otra vez el offset. Le voy a decir 0.1. Puedo cambiar la dirección, en esta ocasión en vez de hacerlo hacia adentro, voy a hacerlo hacia afuera. Voy a mostrar mi cilindro, aquí está, e igual, Trim Body. ¿Cuál es el target? El cilindro. ¿Cuál es la herramienta? Se fijan, nuevamente nos marca solo una. Es muy importante unir las superficies para evitar problemas. De hecho ya está unida, perdón. Ok, Trim Body. Quiero este target, este de superficie, aquí está. Ok. Oculto la superficie, voy a mostrar nuevamente mi sólido y ya tenemos el corte del gorrito. ¿Se fijan? Ya no está tanto como botón, ya no está totalmente plano. Si yo quiero modificar, por ejemplo, veo que está demasiado salido el logotipo, no hay ningún problema, me voy a los offset. Puede ser que yo le dé directamente doble clic o puede ser inclusive que yo me vaya a los detalles a hacer las modificaciones. Por ejemplo, voy a cambiar el offset de 0.1 a 0.5. Perdón, 0.05.
vamos a cambiarlo a .02. No, si estaba .05. Aquí está. Me va a ser más fácil modificarlo aquí para poder ver. Y puedo ir modificando las profundidades con las cuales quiero ubicarlos. Puedo hacerlo más bajito para que no se quede tan recortado, entre otros. Si ya nos gusta cómo quedó, ahora sí vamos a comenzar a unir todas las estructuras. Voy a ocultar los sketches, voy a ocultar los datums y voy a unir todos estos en un solo cuerpo. Por ejemplo, puedo unir todos en un solo jalón, este contra el resto de la estructura. Puedo unir uno por uno, por ejemplo, puedo unir primero el logotipo. Y luego ya, si se fijan, una vez que los uno lo detecta como un solo cuerpo, ya pueden ver, bueno, este contra el sólido. Me puedo ir así sin ningún problema. Recuerden, si no están unidos, me muestran interferencia, aquí está. Pero si yo los uno, esa interferencia va a dejar de aparecer porque ya es un solo cuerpo generado. Vamos a ver otra vez la interferencia, ya los uní. Observen, ya no se ve ese hueco, no me muestra ninguna interferencia. Y con esto ya tenemos hecho nuestro gorrito. Ya simplemente, si queremos darle visualización, recuerden, podemos dejar que en vez de que sea sombreado con bordes, sea simplemente sombreado. O podemos comenzar a aplicar algún tipo de render. Yo me voy a la pestaña de render, entro al ambiente de trabajo de estudio y puedo comenzar a aplicar diferentes materiales. Por ejemplo, vamos a irnos a misceláneos y voy a comenzar a aplicar el color rojo. Si yo no selecciono las caras, si se fijan, yo simplemente arrastro y coloco, toda la figura puede llegarse a colocar con el mismo color, logotipo incluido. Si yo quiero aplicarle únicamente el color a un objeto, yo puedo seleccionar en el filtro las caras, esta y esta. Quiero que tengan un color blanco. Lo arrastro y se coloca. Ya de ahí simplemente podemos comenzar a jugar con los colores, como quiero que se visualice, y tenemos lista nuestra gorrita.